Muy buenas tardes, bendiciones para todos, amigos y familia en la fe. Es un honor para nosotros, para mí y para mi esposita Karina, compartir con ustedes este tiempo de bendición que trae palabra del cielo para animar, para levantar nuestras vidas. Unas palabras de mi amada esposa. Buenas tardes, amados hermanos. Gracias, le agradecemos a Dios primero y al pastor Rómulo Sánchez y a la pastorita Marcia por darnos este privilegio de compartir la palabra hoy día. Y ahí donde están ustedes, pues vamos a alzar nuestras manitos para darle la bienvenida al amado Espíritu Santo. Gracias. Cerremos nuestros ojitos. Amado Espíritu Santo, hoy te damos la bienvenida a este lugar, te agradecemos, Señor, levantamos nuestras manos, Señor Padre bendito, que seas tú, Señor, bendiciéndonos en este día, agradeciéndote, Señor Padre amado, agradeciéndonos porque tú muriste por nosotros, Padre bendito, Señor, en la cruz del Calvario, Señor, alabado sea tu nombre, Padre bendito, te pedimos perdón, Señor, venimos a pedir perdón por nuestra nación, Señor Padre amado, Señor, alabado seas tu nombre, Señor Santo, Señor, atamos todo espíritu, Señor Padre bendito, Señor, del enemigo inmundo, Señor, que está, Señor, en esta nación, Padre bendito, la echamos fuera, Señor Padre amado, en el nombre de Jesús, que seas tú, Señor, bendiciéndonos del cielo, Señor Padre amado. Gracias, Espíritu Santo, porque tú eres grande y maravilloso, Señor, y atamos, Señor, todo espíritu de muerte, Señor, en esta nación, Señor Padre bendito. Te pedimos perdón, Señor Padre bendito, en este día, Señor Padre amado, venimos ante ti, Señor, a pedirte, Señor, perdón, Señor, por todos nuestros pecados, Padre amado. Que seas tú bendiciendo, Señor Padre bendito, Señor, esta nación, Señor Ecuador, Señor, que es para Cristo, Señor Padre amado. Padre bendito, Señor, hoy venimos a orar, Señor, por nuestro presidente Guillermo Lazo, Señor, que tú le des sabiduría de lo alto, Padre bendito, Señor. Amén, que tú Señor. seas, Señor, gobernando, Señor, esta nación, Señor Padre bendito, Señor. Sí, que seas tú ministrando su vida, bendiciendo su familia, Señor Padre Amén, bendito. Señor. Que seas tú, Señor, protegiéndolo de todo mal y que le des la sabiduría del cielo. Gracias, Padre bendito, por este día te venimos a orar, Señor, por la conferencia, Señor Padre bendito, de las asambleas de Dios, Señor Padre bendito, Señor, que seas tú bendiciendo, Señor, dando sabiduría, Señor, al pastor Amén. Jimmy Salazar, Señor Lo Padre bendecimos. bendito, Señor, que seas tú, Señor, bendiciendo a su familia, Señor, y a los pastores, Señor. Hoy oramos, Señor, por Israel, Señor Padre bendito, que seas tú, Señor, bendiciendo, Señor, esa tierra, Señor Padre bendito, que seas tú, Señor, bendiciéndolos de lo alto, Señor Padre bendito, Señor, y que seas tú, Señor, cuidándolos y guardándolos de todo mal, Señor Padre bendito. Venimos a pedir por Estados Unidos, Señor Padre amado, Señor, oramos, Señor Padre bendito, que seas tú cuidando, Señor, que seas tú bendiciendo, Señor, Estados Unidos, Señor Padre bendito. Bendecimos, Señor, hoy, Señor, a los directivos, Señor, de Zoom, Señor Padre bendito, de Facebook, de YouTube, Señor Padre amado, que Dios los bendiga y los protege, Señor, en el nombre de Jesús, Señor Padre bendito. Amén. Amén. Amén, amén. Gracias, amado Padre. Gracias porque tu palabra dice que clamemos, que oremos por nuestras autoridades, por nuestros reyes. Y es un privilegio orar, honrarlos, obedecerlos, aunque no estemos de acuerdo muchas veces con la guía que ellos usan o los medios, ¿verdad? Pero a nosotros la palabra y nuestro Creador nos pide con responsabilidad que oremos por ellos. Así es que ustedes ven que nosotros intercedemos, toda la familia de Josué, por esta nación, ¿sí? Y por las autoridades y por todo lo que cada día a veces confrontamos, enfrentamos, ¿no? Día a día. Así es que, bueno, prepare su corazón, que hoy viene una palabra que nos libera, que nos ayuda, que nos fortalece. Y el título de hoy se llama Deje de usar esa lengua indómita. Y el versículo que vamos a usar para ilustrar esta preciosa palabra, esta enseñanza que viene del cielo, está en Santiago, capítulo 3, versículos 5 y 6. Santiago, Amén. Capítulo 3, versículos 5 y 6. La palabra de Dios nos dice. Amén. Vamos a leer. Así que también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende
un pequeño juego. Y la lengua es juego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Amén. Demos gracias por esta palabra. Padre, Sí, Señor. hoy ponemos delante de ti nuestras vidas. Te pedimos, amado Espíritu Santo, que tomes el control total de nuestras vidas, que cada palabra que hoy sea Gracias, Padre. compartida sea de bendición Sí, y Señor. traiga el consejo divino a Amén, los Señor. corazones Gracias, de tus Espíritu hijos, de Santo, aquellos que Señor. todavía no te conocen. Gracias, Señor. Oramos por sus vidas, oramos por nuestras vidas y te damos gracias, precioso Dios, por esta oportunidad. Gracias por el privilegio de amarte, de seguirte, de servirte, precioso Dios. Gracias por ser instrumentos, Señor, para hacer sal y luz en esta tierra. Sí, Señor. Gracias, bendecimos este tiempo y te pedimos que selles toda enseñanza Amén. en Así nuestros es, corazones, Señor. Gracias. que quites, precioso Dios, todo lo que estorba en nuestras Sí, vidas Señor. espirituales, en nuestras mentes, en nuestros corazones, precioso Dios, para vivir conforme a lo que dice tu palabra. Sí, Señor. En tu nombre oramos, Jesús. Amén y amén. Bien, y vamos a empezar la enseñanza de deje de usar una lengua indómita. ¿Qué significa indómita? En el diccionario encontramos que significa que no puede ser domado o es muy difícil de domar. También dice que es difícil de someter, guiar o controlar. ¿Pero a qué se referirá cuando dice no puede ser domado o es muy difícil de domar? A un miembro tan pequeño como lo dice Santiago. Y uno de ellos es nuestra lengua, ¿verdad? Así es que, ¿por qué la Biblia, por qué la palabra de Dios nos exhorta, nos enseña que debemos usar con responsabilidad este miembro? Porque si la palabra tiene la virtud de reavivar, ¿sí?, y liberarnos, también tiene el poder de cegar, encarcelar y destruir. Le vuelvo a repetir, si la palabra tiene la paciencia de reavivar, o la característica o la virtud de reavivar y liberarnos, también tiene el poder de cegar, de encarcelar y destruir. Y en el año de 1903, ¿sí?, un libro escrito por Anthony Hatch nos relata la historia de un incendio que trajo pánico, que trajo consecuencias fatales a la vida humana. Y es que en un teatro, por un cortocircuito, se generó un incendio, al cual murieron más allá de 600 personas, entre hombres, mujeres, niños, familias. Y él ilustra, ¿sí?, este incendio con una caja de yesca. ¿Qué es una caja de yesca? Una caja de yesca, ¿sí?, está conformada por un recipiente con piedra de acero y virutas de paja para encender fuego. Esto reemplazaba antes de tener los fósforos, que hoy lo conocemos todos, y que tampoco ya lo usamos mucho, porque hoy lo usamos las chispas, ¿verdad?, en lo que es la cocina industrial, en las cocinas de los hogares. Pero la caja de yesca era en ese momento de la antigüedad el instrumento que ayudaba a encender un fuego. Y él lo compara este teatro con esa caja de yesca, porque con una chispa ya se podía producir fuego. Y de igual forma, ¿sí?, de igual forma, recordemos lo que pasó en el 2019 en la selva amazónica, ¿verdad?, donde se vivió oscuros momentos, donde se perdió mucha naturaleza, se perdió mucho de la fauna,
de la flora, de los animales Silvestres. incluso, que todos estábamos tristes, ¿verdad? Así es que todos esos incendios que a veces traen consecuencias fatales, ¿sí? También se puede ilustrar o también puede traer imágenes a nuestra mente de cómo Pablo nos va a enseñar a través de la palabra que está escrita en Santiago y que dice: así también la lengua es un miembro pequeño, ¿sí? Pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. ¿Sí? El apóstol Santiago nos ilustra, nos trae imágenes potentes, ¿sí? Porque nos menciona que la lengua es un fuego. No dice que es como el fuego, sino que es un fuego mismo. Prosigue refiriéndose a ella como un mundo de maldad. Este potente lenguaje nos obliga a pausar y considerar lo que está diciendo. La lengua es un fuego, pregúntese. La lengua es un mundo de maldad. Cuestiónese a usted mismo. Y capaz que por ahí dice, no, exageran un poco. Pero no lo creemos. Santiago capta nuestra atención al comparar la lengua con nuestra habla, como con un fuego que está descontrolado. Dice que la fuente de la maldad de la lengua es el infierno mismo, que Satanás puede usar la lengua para dividir a las personas y enfrentarlas entre sí. Puede que neguemos, pero sus palabras son veraces. En carne propia, el daño que puede hacer la lengua. Lo rápido que puede propagar la destrucción, como el incendio. Como aquella chispa que inicia un incendio forestal. ¿Sí? Y sabemos que lo que dice Santiago es cierto. ¿Sí? Así es que, qué bueno que la Biblia, y en este caso, este hombre, Santiago, apóstol, que nos ilustra, que nos trae a memoria, a mente, ¿sí? Con imágenes de cuán peligroso es crear de una chispa un incendio, ¿verdad? Dice que la lengua, siendo un miembro pequeño como una chispa, puede encender mucho fuego, puede propagar y puede destruir. Pero ¿qué podrá destruir? Vidas, matrimonios, familias enteras, hermano. Así es que vayamos por este sendero que Santiago hoy nos invita a recorrer. Amén. Jugar con fuego. No sé si recuerdan ustedes la curiosidad, la atracción que a veces trae cuando uno es pequeño el experimentar, encender un papel. En mi caso propio, yo me acuerdo que cuando se amontonaba el césped, se esperaba que se seque y luego lo encendíamos para que se vuelva cenizas y pueda ser limpiado. Pero también sabía que mi papá y mi mamá siempre estaban atentos cuando yo me acercaba a la cocina o cuando tú te acercas o un niño se acerca al fuego, ¿verdad? El fuego. Por el temor que trae el fuego o el peligro que advierte cuando un niño se acerca al fuego, ¿verdad? Entonces, yo recuerdo entre estas, me viene a memoria, no sé si pasó en tu caso, mi amor, porque capaz que ya tenías linternas
En mi caso, yo usaba cuando era niño, nosotros usábamos velas cuando había apagones. No sé si en tu caso pasó lo mismo. Pero siempre papá y mamá advertían de que apenas termines tus tareas y si estabas cerca al escritorio que eran de madera o los pisos que normalmente eran de madera, sí, que tenías que apagarlo. Y de hecho ellos a veces también se quedaban vigilando para que esto ocurriera, de apagar la vela, ¿verdad? Entonces, ¿y por qué viene todo ese cuidado? Porque sabían de lo que se puede propagar, el peligro que representa, ¿sí? Una pequeña vela encendida sobre materiales como papel, madera, algodón, telas o los mismos cuadernos. Entonces, ellos saben lo peligroso y las consecuencias fatales, sabían las consecuencias fatales que esto puede traer, ¿sí? Así es que lo que estamos de acuerdo para que haya fuego es que necesitamos combustible, ¿verdad? Y jugar con fuego a veces es dañino, ¿verdad? Sabemos, este apóstol Santiago nos trae a reflexionar que no es, ¿sí? Algo tomarlo con ligera el jugar con fuego, ¿sí? ¿Y cuál será este combustible que necesita, pero que trasladándolo a la lengua, que dice que es un miembro pequeño que puede inflamar, que puede propagar fuego, ¿sí? ¿Cuál será el combustible en este caso para que pueda haber fuego y luego incendio? ¿Sí? Muchas veces, ¿sí? La palabra de Dios nos ha enseñado, nos enseña y nos seguirá enseñando las actitudes, la forma de dirigirnos, la forma de hablar, ¿sí? ¿Y por qué nos exhorta la Biblia de todo esto? Fíjese lo que dice la palabra de Dios en Lucas 6:45, dice la palabra de Dios. Amén. El que es bueno de la bondad que atesora en el corazón produce el bien. Pero Pero el que es malo, de su maldad produce el mal. Porque de lo que abunda en el corazón, habla la boca. Entonces, trasladado a este miembro que puede ser de bendición cuando decimos, Dios te bendiga, mi amor, ¿sí? También podemos causar destrucción. Y Santiago nos ilustra, ¿sí?, a que usemos de manera idónea, de manera responsable, ¿sí?, de una manera sana, la forma en cómo nos dirigimos, ¿sí? ¿Cuántas veces en nuestra propia vida, ¿verdad?, en nuestra propia experiencia, hemos causado heridas, hemos lastimado, ¿sí?, a nuestros seres amados, los más cercanos sobre todo, ¿sí?, entre esposos, entre padres de hijos, entre hermanos, ¿sí? Y precisamente esto es el combustible que a veces enciende fuegos, enciende incendios, ¿sí? Porque palabras como nunca me ayudas, nunca haces nada, eres flojo, eres perezoso, eres cómodo, siempre desarreglas, siempre esperas a que yo haga, ¿verdad?
¿Cuándo harás algo por ti? ¿Tú a mí? No, nunca. No me ayudas. Este tipo de combustible, sí, este tipo de combustible, perdón, es el que inflama, es el que lastima. Claro. Y puede hacer que arda y se propague un incendio. Pero no con fuego, sino con ofensas. Ofensas, palabras ¿Sí? Causando heridas profundas que quitan la vida, ¿verdad? Así es. Y esto es lo que Santiago nos está ilustrando a través del incendio que puede propagar el uso inadecuado de este miembro pequeño llamado lengua. ¿Sí? Así es que, si usted está identificando ya uno de estos tipos de situaciones o de palabras o de términos mal usados, ¿sí? Porque son actitudes a veces heredadas incluso, ¿verdad? Yo recuerdo que antes de venir a Cristo, ¿sí? Atravesábamos un proceso muy, ¿qué les podría decir? Muy triste con mi esposa, porque no usábamos los términos adecuados y lo usábamos irresponsablemente, ¿sí? ¿Y cuál de estos, un ejemplo así sencillo es cuando la pareja, ¿sí?, se ve confrontada con términos inadecuados como los que mencionamos? ¿Cuándo me vas a ayudar? ¿Cuándo harás? ¿Por qué no me ayudas con los niños? ¿O por qué no dejas de ser perezoso a los hijos, verdad? Y no sabemos que eso ocasiona heridas profundas, heridas en el alma que hacen que tenga consecuencias, ¿sí? Y si usted está reconociendo, como ya le dije, ¿sí?, porque definitivamente sabemos que esto sucede muchas veces, y cuando no le tenemos a nuestro Creador en nuestros corazones, cuando no le seguimos a Jesús, es mucho más intenso esto. Lo he vivido en carne propia, pero gracias a Dios que tuvo misericordia de mi esposa, de mí, de mi familia, ¿sí? Sabemos que Él y su bendita palabra nos ayuda a crecer de forma responsable, que nos ayuda a entrenar día a día. Así es que muchos son los casos, ¿verdad?, que podemos ver, pero para traer sanidad debemos reconocer, admitir nuestras propias heridas, encontrar maneras de expresar ese dolor. Amén. 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 Y la palabra de Dios nos dice que, les invito a abrir sus Biblias, nos dice, en Proverbios 13:3, el Proverbios 13:3, leamos, mi amor, dice, el que refrena su lengua protege su vida, pero el ligero de labios provoca su ruina. Amén. Nos está exhortando a que usemos, a que frenemos este órgano que muchas veces es indomable. ¿Sí? Nos está invitando, no nos obliga, nos enseña. Y no es sencillo, ¿verdad? Porque cuando decidimos entregárselo a Jesús, reconocer, admitir, Él nos ayuda. Él es bueno. Así es. Su misericordia es cada día. Él nos limpia. Él nos quita toda mancha. Amén. Así es que usted ya sabe que lo primero que necesitamos
si ya identifica una de estas características de forma de hablar o dichos, ¿sí? O hablar de forma indirecta, no está bien, porque eso lastima y también, ¿sí? Genera heridas en otras personas. Amén. Así es que yo le invito a considerar en su matrimonio o en sus relaciones familiares, ¿sí? Para ver si la ira puede ser un encubierto de una de las siguientes emociones que le vamos a dar. Y nos anuncia sobre la culpa, ¿verdad? La ira dice que encubre sentimientos de culpa no expresados. Es posible que usted se sienta culpable, ¿sí? Un ejemplo de ello: si hay una pareja donde discuten porque capaz que el esposo o la esposa piensa que el esposo no le ayuda a los quehaceres, ¿sí? Y eso trae discusión, ¿sí? Puede ser que ese enojo, esa ira, ¿sí?, que ella expresa al momento de discutir, sea una encubierta, ¿sí?, de culpabilidad, porque ella tal vez reclama esa atención o ese apoyo del esposo a su hogar porque siente un grado de culpabilidad por no dedicarle tiempo a sus hijos, por ejemplo. Fíjese. Entonces, la palabra de Dios nos ayuda a limpiar todos esos sentimientos, todos esos resentimientos cuando venimos a los pies de Jesús. También dice que otra de las emociones es la inferioridad, y que la ira encubre sentimientos de inseguridad o inferioridad. Sentir que no somos todo lo eficaz que somos como padre, como madre, o como hijo, o como hermano, ¿sí? Y esto amenaza el autoestima, ¿sí? Le repito, la inferioridad. Dice que la ira encubre sentimientos de inseguridad o inferioridad. Sentir que no somos lo eficaz, ¿sí?, como padre, como hijo, como madre, como hermanos. Y esto amenaza, ¿sí?, su autoestima. Cuando yo le digo a mi esposa, es que tú nunca me apoyas, estoy capaz que escondiendo un grado de inferioridad, porque creo que cuando no recibo esta ayuda, ella está poniendo en peligro mi autoestima. Amén. Amén. Entonces, otro de las emociones que la ira puede encubrir es el temor. Dice que es una emoción difícil de expresarle, el temor. Encubrir la realidad y aceptar lo descontrolado que puede estar nuestras relaciones, ¿verdad? ¿Sí? Y esto es muy importante que usted lo tome nota, porque la palabra de Dios siempre nos está exhortando, siempre nos enseña y nos trae libertad. Amén, ¿sí? así es. Y ahí yo le voy a dar como un ejemplo de cómo la ira esconde ese temor de confrontar muchas veces, ¿verdad? Y no tapar la realidad que a veces tenemos en las vidas matrimoniales. Por eso es importante, ¿sí?, confrontar con los términos las actitudes adecuadas, ¿sí? Muchas veces tenemos desacuerdos porque somos seres humanos, ¿sí? Con mi esposita muchas veces tenemos desacuerdos, ¿sí? Hemos tenido desacuerdos, pero para no tapar una discusión, lo que normalmente hacemos es, o yo pido perdón,
Pedir perdón. o ella me pide perdón los y luego pies de Cristo. dialogamos, charlamos sobre qué término le hirió o qué término me hirió a mí, ¿sí? Y sabe que esto no va a traer ese temor de andar tapando, de andar como que nada pasa entre los dos, o si discutimos y no nos pedimos perdón, dejamos ahí, ¿sí? Y andamos de la mano agarrados como que no pasa No pasa nada, nada. ¿verdad? Y esto no está bien. A No eso se haga eso, refiere hermano. con ese temor. No está bien, porque nosotros como hijos de Dios debemos confrontar. Y debemos confrontar como esposo o como esposa, como papás, como hijos, con términos saludables, con actitudes saludables, ¿verdad? Ese es el ejemplo para que usted más o menos descubra, analice, medite si está pasando eso en su vida, ¿sí? Para que Jesús traiga libertad y para que usted pueda respirar y no soportar, porque un incendio, ¿verdad que causa asfixia? Ush. Claro que sí, Claro. porque quita el oxígeno, ¿sí? Y cuando uno está en ese humo, lo único que anhela es el oxígeno, el respirar tranquilo. Bueno, muchas veces los matrimonios, las relaciones entre padres e hijos, o entre hermanos, o entre la familia, son tan intensas que se parecen a estos incendios que traen asfixia, ¿sí? Pero la palabra de Dios nos dice que todo debemos hablarlo abierta, ¿sí? Y eficazmente. Amén. Y otro de las emociones también encubiertas por la ira es el trauma, ¿sí? ¿Cómo es esto? Que los conflictos pueden despertar de nuevo un trauma anterior. Cuando usted y su esposo, cuando usted y sus hijos, cuando entre jóvenes y hermanos discuten o hay conflictos, ¿sí? Dice que esto puede traer a memoria, puede despertar de nuevo un trauma anterior y crear con ello una hipersensibilidad a un asunto, que es la intensidad con la que habíamos mencionado anteriormente. ¿Sí? La intensidad. Si alguien ya fue lastimado, ¿sí? Y no está sanada esa herida, ella o él traen consigo esta lesión emocional y luego pueden transmitirla, pueden herir, influir, incidir en otras personas, en otras relaciones. Es por eso que es mejor, ¿sí? Como habíamos mencionado en el punto anterior, confrontarlos con diálogos abiertos, ¿sí? Con términos adecuados, ¿sí? Segundo, matrimonios, familias que no se sienten apreciados o apreciadas porque sus anhelos, sus deseos, su forma de pensar, sus esquemas personales o profesionales traen a relevar estragos a sus relaciones. Ejemplo, un deseo de progresar profesionalmente podría traer descuida de convivencia personal, de convivencia matrimonial, por ejemplo. Y este hecho hace que se vea opacado el poder compartir una cena, el poder compartir de una vida plena. Y mucho más, si está opacando la vida espiritual de este matrimonio. ¿Sí? Así es que esta palabra a mí me exhortaba y me traía a memoria cuando capaz que es no solamente mi esposita, sino creo que eso es una característica de las esposas cuando dicen, cuando al varón le dicen,
mi amor, llévame a tal lado, llévame o vamos a esto, vamos acá, pero no con nadie, sino los dos. Y sabe que eso es algo natural de ellas, ¿sí? Y muchas veces usted tiene que sacar tiempo, o tenemos que sacar tiempo de donde sea. Tenemos que sacar tiempo. Y coordinar todos estos asuntos, ¿verdad? Para poder compartir. ¿Sí? Así es que si uno de estos puntos que estamos tratando, usted lo está identificando en su vida, pues rápidamente póngase en acción y haga lo que la palabra de Dios le dice. Amén. Amén. Tercero, dice, los matrimonios callan su dolor. No encuentran la forma de hablar abierta y eficazmente sobre sus frustraciones. Y esto hace que la ira oculte resentimientos. Entierras el dolor y resurge en pequeños detalles que no son verdaderamente problemas. ¿A qué se refiere con esto? Si hubo un impasse de términos, si hubo un disgusto y no se lo confrontó, no solo solucionó, cuando haya problemas insignificantes de detalle, porque muchas veces las peleas ocasionadas en los matrimonios, en las familias, son por pequeñas cosas. Y por eso es que este autor, Anthony Hughes, y el apóstol Santiago, ¿sí?, nos ilustran y comparan el fuego con la lengua. ¿Sí? Sí, hermanos. Porque muchas veces ocurre esto en las familias. Entonces, no callemos cuando exista este dolor, cuando exista esta herida emocional. ¿Sí? Y trate de hablarlo abiertamente y eficazmente sobre lo que le aqueja. Acuérdese que ya dijimos que hay que reconocer, ¿verdad?, que algo ocasionó una herida en mí. ¿Sí? Y más si lo empezamos a llevar a los pies de Jesús, que ya lo vamos a ver más adelante. Y por último, dice que hablar con una lengua afilada se convierte en algo común. ¿Sí? Tenga mucho cuidado de que haya este uso inadecuado y irresponsable de términos como los que ya vimos. Nunca haces esto. Siempre es así. ¿Sí? Más bien, ¿sí?, intente bendecir esa vida. La palabra de Dios siempre nos ha exhortado de que si alguien te hiere o te da una bofetada sobre una mejilla, muestres la otra. Muestres la otra. Siempre nos está exhortando la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Sí? Y muchas veces cuando uno no conoce o cuando uno no tiene una relación con Jesús, no puede ver esta verdad. Porque uno dice, yo no le voy a mostrar cómo, está loco, no. O sea, es algo imposible de concebir en nuestras mentes, ¿verdad? Y eso sucede. Pero cuando ya reconocemos que Jesús es vida en abundancia, que Jesús es la luz, que la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies, ya no solo aceptamos esa verdad, sino que nos apropiamos y podemos andar en verdad. Amén. Así es que si hay una de estas características en su vida de hablar con lengua afilada, trate de que no sea comúnmente o intente ya tomar medidas sobre ese hábito. ¿Sí? Porque el sarcasmo, las indirectas, los dichos de doble intención hace que perdamos la sensibilidad al lenguaje crítico y airado al comunicarnos. Ojo, o sea, ¿qué quiere decir eso? Que ya ni cuenta nos damos de que lastimamos, ya ni cuenta nos damos de que este término está mal usado. A eso se refiere. Amén. Así es que muchas veces los conflictos pequeños no son abrumadores, sino que es la forma
o la manera en cómo hablamos o los decimos, ¿sí? Porque pueden encender fuego, porque pueden herir sentimientos de otro y a veces de los más cercanos, ¿sí? Así es que, y también no abordar los desacuerdos, ¿no? Como lo habíamos mencionado anteriormente. Cuando usted tenga no sé, por ahí un roce, una discusión leve, trate de confrontarlos rápidamente, ¿sí? Reconociendo que no está bien en el caso de que haya incurrido en la falta del término. Dígalo, sí, lo siento, perdón, perdón. ¿Sí? Recuerde que esta palabra de perdón es una palabra de poder, libera. Así es que trate de resolver ese mismo instante. No deje que eso se entierre para que luego con otro pequeño problema resurja y pueda causar estos incendios, ¿verdad? Así es que tome decisiones y además cuando ocurre esto, ¿verdad? Que uno tiene deseos de tomar decisiones drásticas y por eso dice, me quiero divorciar de ti, no te aguanto más. Entonces, y eso es penoso cuando ya conocemos de Dios, ¿sí? Porque eso quiere decir que todavía no, o Jesús no está administrando, el Espíritu Santo no está administrando nuestras emociones. Porque cuando nosotros le permitimos, siempre estamos también meditando de una u otra forma en Él primero. No, dice que es la voz del Espíritu Santo cuando tú vas a hablar algo y dices, no, perdón. Entonces, tratemos de que eso no suceda en nuestras vidas, ¿sí? Así es que esa lengua indómita, usar esa lengua o hacer uso de una lengua indómita, ¿sí? De esta forma hace que a veces exista justificaciones ante las razones para dirigir misiles verbales, ¿verdad? Es que él primero, es que lo que pasa es que porque él no me ayuda, o sea, creemos que las razones se anteponen ante la luz de nuestro Maestro Jesús, ¿verdad? ¿Cuántas veces no hemos visto en las películas cuando Jesús ya en sus últimos momentos en la cruz oraba diciendo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen? ¿Verdad? ¿Qué muestra de amor tan incondicional? ¿Qué muestra de dominio sobre lo que sentía? Porque recuerden que él era carne, ¿verdad? Y por eso nosotros hoy le tenemos el precioso Espíritu Santo, que es nuestro amigo, nuestra guía, nuestro maestro. A Él necesitamos pedirle más aire, más de su paz, más del fruto. Amén. Los frutos del Espíritu Santo. Que es paz, amor, gozo, benignidad, mansedumbre. ¿Sí? Y muchas veces los varones que tendemos a ser un poco más ásperos, ¿verdad? Porque a veces ocurre eso, ¿sí? Nosotros como varones que tenemos otra estructura física creemos que un cierto término no hiere la sensibilidad de su esposa, ¿sí? Y es ahí cuando estamos escondiendo, ¿verdad? Lo que ya habíamos visto en todo el estudio. Entonces, tenga cuidado, tanto varones como mujeres, ¿sí? Tanto hijos como padres, tanto hermanos como hermanas, familia en general, e incluso en la gente que forma su entorno, trabajo, estudios, universidad, colegio, vecinos, ¿sí? Cuando ya le conocemos a nuestro Creador, necesitamos ser muestra de las actitudes, de las palabras, del uso de palabras y términos adecuados para dar ejemplo y para que despierte, ¿sí?, en ellos el interés de venir a los pies de nuestro amado Jesús. Amén. Así es que este uso de lengua indómita dice que perjudica la integridad de las familias, de los matrimonios, ¿sí? Porque permite que salgan granadas vocales,
Este término está buenísimo, ¿verdad? Como para ilustrar lo peligroso que es usar los términos inadecuados. Dice, las granadas vocales no hacen absolutamente nada para sanar su relación quebrantada ni aportan respuestas a sus desacuerdos. Qué importante, ¿verdad? ¿Verdad que el ofender o el tratar de usar o desquitarse o usar la venganza con palabras inadecuadas solo hace que nos permita, ¿sí?, complicar más las cosas, ¿sí? Cuenta la historia que un secretario en la presidencia de Abraham Lincoln, ¿sí?, había un secretario de guerra, el cual dice que tenía un problema, detallaba un problema con un general que se llamaba Edwin Stanton, este ministro de guerra, y que se quejó al presidente, el cual le sugirió escribir al general una carta mordaz. Stanton lo hizo y le enseñó a Lincoln la carta que escribió. Y escrita con duras palabras, aplaudió su potente lenguaje y preguntó, ¿qué vas a hacer con ella? Sugirió que sería desaconsejable enviar la carta. No envíes esta carta, dijo. Échala al fuego. Eso hago yo cuando escribo una carta enojado. Es una buena carta. ¿Te divertiste?, le pregunta, escribiéndola, y ya te sientes mejor, ¿verdad? Ahora quémala y escribe otra. ¿Quién no ha sentido? ¿Quién no? Traiga memoria las veces en cuanto ha estado con ganas de estrangular a su esposo, a su esposa, ¿sí?, a su hijo, a su hija, ¿verdad? Pero este presidente Lincoln nos trae sabiamente un consejo, ¿verdad? Que en lo posible, cuando te sientas lesionado emocionalmente, no permitas, no dejes que el vómito de tus sentimientos, ¿sí?, haga que hables palabras inadecuadas, ofensas que pueden complicar, con el único fin de deshacernos del veneno que tenemos dentro, o capaz que porque queremos que el resto sufra de la misma manera que nosotros sufrimos, ¿verdad? Así es que lo mejor es dejar esto en manos de nuestro Creador, confrontarlo adecuadamente, sentarlo en la mesa y con los mejores términos, ¿sí?, acordar. Así es que recuerde lo que puede ocasionar una chispa en una hierba seca, ¿sí? Puede incendiar, puede causar incendios forestales. De la misma forma, puede esa chispita, ¿sí?, convertirse en una palabra que puede incendiar familias, matrimonios, ¿verdad? Dañar corazones. Y esto es lo que la palabra de Dios nos exhorta, nos corrige, ¿sí? Y una de ellas, la palabra de Dios está llena de ejemplos, ¿sí? En el Salmo 57, cuando el rey David rogaba misericordia, exclamaba lo siguiente: mi vida está entre leones, estoy echado entre hijos de hombres que vomitan llamas. Sus dientes son lanzas y saetas, y su lengua espada aguda. ¿Cómo se sentía un hombre conforme al corazón de Dios para que exclame o escriba tales términos, tales palabras? Me trajo a memoria, haciendo este estudio, el hecho de injuriar, el hecho de calumniar a Moisés cuando María y Aarón
se quejaron, ¿verdad? Eso lo puede encontrar en Números, capítulo 12, desde el versículo 1 al 10. Fíjese la historia cuando María y Aarón murmuraron contra Moisés. Y Dios les dice, ¿por qué? Pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés, y trajo consecuencias. Que le dejo para que usted se quede, ¿sí?, con la incógnita y vaya a la palabra de Dios. ¿Ve? Entonces, la Biblia está llena de ejemplos que derivan de una lengua indómita. Pero también gran parte del Evangelio está enmarcada dentro del contexto de las relaciones, por lo que debemos sorprendernos de la cantidad de consejo que nos da esta bendita palabra de Dios. Y le voy a dejar para terminar, ¿sí?, unos versículos que mi esposita nos va a compartir, que está en Primera de Corintios, ¿sí? En Primera de Corintios, leamos, mi amor. Dice, mientras haya entre ustedes celos y contiendas, ¿no serán inmaduros? Te pregunta la palabra. En Colosenses 3:8 la palabra de Dios dice, pero ahora abandonen también todo esto: enojo, ira, malicia, calumnia y lenguaje obsceno. Amén, diga. Efesios 4:3 nos dice la palabra de Dios, esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de paz. Amén, amén. La palabra de Dios en Proverbios 18:21 dice, en la lengua hay poder de vida y muerte. Quienes la aman comerán de su fruto. Amén. Amén. Lucas 6:45, la palabra de Dios dice, el que es bueno, de la bondad que atesora en el corazón produce él. ¿Ah? Bien, pero el que es malo, de su maldad produce el mal, porque de lo que abunda el corazón habla la boca. Por ver Proverbios 13:3, la palabra de Dios dice, el que refrena su lengua protege su vida, pero el ligero de labios provoca su ruina. Amén. Primera de Pedro 3:9, la palabra de Dios dice, no devuelvan mal por mal, ni insulto por insulto. Más bien, bendigan, porque para esto fueron llamados para heredar una bendición. Amén. Yo la tomo. Yo la tomo en el nombre de Jesús. Porque también nos sigue exhortando a aquellos que ya le seguimos, le conocemos y le servimos a nuestro Creador. ¿Verdad? Siempre la palabra de Dios nos está llamando a ser libres, a vivir, ¿sí?, plenamente, como Dios manda. Así es que si usted reconoció y todavía no ha recibido a Jesús en su corazón, yo le invito a que haga la siguiente oración. Y luego damos gracias. Amado Padre, vengo delante de ti para pedirte perdón por mis pecados. Límpiame con la preciosa sangre de Jesús derramada en la cruz. Yo decido abrir mi corazón y recibir a Jesús como mi Señor y mi Salvador. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca más. Gracias, amado Jesús, por hacerme la persona que tú quieres que sea. En tu nombre oro. Amén y amén. Permítame bendecir y orar para aquellos quienes realizaron esta oración de fe. Créalo que recibió ese regalo de vida eterna, porque yo decidí un día hacer esto. Y mi vida cambió y sigue cambiando constantemente. Amén. Y Dios me deja sorprendido muchas veces. Me deja con la boca abierta. Amén. Me sigue. ¿Sí? Sí, y bien dice la palabra de Dios. ¿Sí? Clama a mí
te responderé. Y yo te responderé. Y te enseñaré cosas ocultas que tú no sabes. Conoces. Tú no conoces. Es verdad. Eso se da. Así es que, esposita, bendiga a esas personas que recibieron para que Dios haga en su vida lo que ha hecho en nuestras vidas. Cierre sus ojitos. Sí, Señor, cerremos nuestros ojitos. Gracias, amado Espíritu Santo, porque en este día, Señor, tú has cogido esta palabra, rema en sus corazones, Señor Padre bendito, Señor, que tú bendigas sus vidas, Señor Padre amado, que seas tú, Señor, levantándolos cada día, Señor, y que ellos te sigan reconociendo como su Señor y Salvador en su corazón, Señor. Sí, Señor. Que ellos te amen, Señor, y anhelen, Señor, conocer tu palabra, Padre bendito. Gracias por este tiempo, Señor, que tú nos has dado, Señor. Gracias por las personas que están ahí viéndonos en este momento. Tú bendices, Señor, de todo mal, Señor, a su familia, Señor, Padre bendito, a sus hijos, Señor, a esos matrimonios, Señor, Padre bendito. Bendice, levántalos, Señor, úngelos, Señor. Levántalos como la águila, Señor, Padre bendito. Úsalos en cada palabra, Señor, y por medio tuyo, Señor. Gracias, Espíritu Santo, Señor, Padre amado, por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén y amén. Sí, Señor, ahí donde están ustedes, continúe Señor. Cerrados sus ojitos y vamos a dar gracias por la palabra para que nuestra esposita pueda proseguir. Yo le invito ahí donde esté, dígale: gracias, precioso Padre. Gracias por esta palabra, precioso Dios, por enseñarme. Sí, Señor. Gracias por liberarme. Hoy reconozco que he hecho mal uso de mi lengua. Sí, Señor, y te pido perdón. Ahí donde usted te está, pedimos Señor, perdón. Pídale, precioso. Señor, al amado Espíritu Santo, Señor, pedimos que le traiga, Señor, a su memoria de recuerdo, Señor, Padre bendito, que es lo que usted tiene en su corazón. Seamos, Señor, apacibles, Señor, en este tiempo, Gracias, Señor, precioso. Padre amado, que seas tú limpiando esos corazones, Señor. Seamos de bendición. Y como dice esta palabra, que ustedes sellen en sus corazones, hermanos, que traten, Señor, siempre de ser apacibles, amorosos, para hablar una palabra a estos matrimonios, a sus esposas, ustedes que nos están viendo ahí, grábese en estos versículos, grábese en esta palabra, esta prédica es de bendición para todos los matrimonios que están ahí cuando no conocemos, pero ahora ya estamos conociendo cómo refrenar nuestra boca, como dice Santiago 5, ¿sí? No seamos juego. Mire que dice la palabra de Dios que ese pequeño miembro que tenemos en medio de nuestra boca puede herir tanto a nuestros corazones. Así que aprendamos de ese versículo de Santiago 3:5, ¿sí? Apréndase, anoten y apropiesen en sus corazones. Que Dios les bendiga, hermanos. Amén. Así es que gracias te damos una vez más, amado Padre, por tu palabra. Te pedimos perdón. Te pedimos perdón por el uso inadecuado de nuestra lengua. Hoy te entregamos, dígale: yo te entrego, amado Jesús. Te entrego todos estos resentimientos, estas cargas, estas heridas que he recibido desde el vientre de mi madre. Dígale que he recibido hasta la actualidad y me deshago de ellas. Y te pido, amado Espíritu Santo, que selles con fuego tu palabra en mi corazón. Gracias por enseñarme, dígale. Gracias, precioso. Te agradecemos, Señor. Te agradecemos porque cada día nos sigues ofreciendo esa vida abundante que Jesús habla en Juan 10:10. Hoy decretamos, hoy te pedimos que derrames, precioso, de esta palabra en nuestros corazones y en los corazones de aquellos que han podido mirarnos en esta tarde. Gracias te damos por sus vidas, bendecimos este tiempo en tu santo nombre, Jesús. Amén y amén. Amén. Qué bueno, mis queridos hermanos. Recuerden que cada día a las 6:30 de la AM y PM se transmite estos devocionales que son de bendición para la vida de las familias, ¿sí? Recuerde que la familia es el núcleo
de esta sociedad. Y aquellos que tenemos la responsabilidad, padres, esposos, ¿sí?, de dejar un legado, de transmitir ejemplos, hagámoslo conforme a lo que dice la palabra de Dios. Amén. Así es. Esforcémonos, porque no es sencillo, pero nada es imposible si usted le tiene a Dios en su vida. Así es que comparta estos links con personas que usted conozca, ¿sí? Acuda a los servicios que están abiertos los días sábados para jóvenes en el horario de 3 a 5 de la tarde y los días domingos destinado para toda la familia, ¿sí?, en horarios de 7 de la mañana, 9 de la mañana y 11 de la mañana. Así es que únase a estos tiempos de devocional, venga o congréguese a la casa de Dios. Y para aquellos que ya recibieron a Jesús, les tenemos 4 indicaciones finales. Primero, consígase una Biblia. Luego, empiece a leerla desde el Evangelio de Juan, que usted lo puede encontrar entre la mitad y el final de cada Biblia. Luego, converse con Dios sobre sus necesidades, sobre sus problemas, ¿sí?, porque Él le dará la respuesta a todas sus necesidades. Y cuarto, comparta con alguien más lo que ha hecho Dios en su vida y venga a Josué, que es su casa, que aquí encontrará la familia. Mis queridos hermanos, Dios les bendiga, les mandamos un abrazo, ¿sí?, y que la bendición sacerdotal, ¿sí?, alcance su vida. Permítame bendecir sus vidas. Levante su mano izquierda y ponga su mano derecha en el corazón y le pedimos a Dios: Padre, tu bendición alcance la vida de cada uno de nosotros. Que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Jehová alce su rostro y ponga en ti paz. Padre, bendecimos con lo mejor del pan, del vino, del trigo y del aceite a cada miembro de la familia. Y te pedimos, precioso Dios, que cada día tú toques más y más corazones de jóvenes, matrimonios, familias enteras. Cada ecuatoriano se vuelva a tus pies. En tu nombre oramos, Jesús. Amén y amén. Buenas noches.